Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, te damos gracias por este nuevo amanecer. Te pedimos perdón por nuestros pecados y pedimos, Señor, que alumbres nuestro camino. Guía nuestros días, Señor, guía nuestro camino. Te damos gracias, Señor, por tu infinito amor y misericordia. Gracias por este tiempo. Señor, muéstranos tu verdad a través de tu palabra, ya que tu palabra dice que tu verdad nos hace libres. Amados hermanos, muy buenos días. El día de hoy hablaremos del carácter. El apóstol Pablo nos dejó recomendaciones en la palabra del Señor, en el libro de Efesios y en el libro de Colosenses, acerca de nuestro carácter. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Esta recomendación que nos da en Colosenses 3:8 al 11 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentéis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Amados hermanos, todos y cada uno de nosotros tenemos el desafío de hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. Un hombre dijo estas palabras: un caballero es uno que considera los derechos de los demás antes que los suyos y los sentimientos de otros por encima de los de él. Llegar a la madurez es un asunto que uno debe de preocuparse más del carácter de sí mismo que lo que otros digan de él. Y es que el carácter es lo que realmente somos, más la reputación es lo que la gente piensa de nosotros. Así que hay cosas que nos impiden que nosotros podamos avanzar y llegar a la madurez. Y tiene que ver con el carácter. Yo creo que todos y cada uno de los que estamos en este tiempo de devocional podemos decir que en realidad el mal carácter afecta a sí mismo y a los que nos rodean, pero que el buen carácter embellece el alma y la nobleza también se refleja en un buen carácter. Ahora, refiriéndose a la ira. La ira es una reacción interna que llega a exteriorizarse en un momento en el que vemos injusticia. Por eso el apóstol Pablo nos dijo: airaos, pero no pequéis. Es decir, la ira es algo permisivo, es algo que se nos está permitido. Hay situaciones en las que la injusticia en realidad nos hace que nosotros tengamos ese sentimiento de ira, y no solamente nosotros. El libro de Nehemías nos explica que nuestro Señor Jesucristo, Él también sintió ira, una ira santa, cuando vio que la casa del Padre la habían convertido en una cueva de ladrones. Así que, ustedes dirán: ¿y cuándo la ira se convierte en pecado? Cuando ésta nos controla o nos domina. Lo podemos ver, por ejemplo, con Caín y Abel. Caín dejó que este sentimiento lo controle y se levantó a matar a su hermano Abel cuando vio que ante los ojos de Dios su ofrenda no había sido del agrado de Dios, así como lo había sido de su hermano Caín. En este momento, él le da lugar al diablo y mata a su hermano. El enojo es algo que se debe de separar de la ira, porque es algo que se va guardando, algo que se va extendiendo. La ira se puede comparar como una paja que se quema muy rápido, y el enojo se puede comparar como un tronco que agarró candela y pasa días quemándose. Entonces podemos decir que el enojo tiene un resultado de ira prolongada que no ha sido controlada.
Es decir, cuando uno empieza a tener ese sentimiento de ira y si deja que lo gobierne y deja que el tiempo pase, esto empieza a consumirlo hasta que luego llega a tener efectos de raíz amargada, algo que está enraizado y que se mantiene, así como le pasó a Esaú, quien planificaba después de la muerte de Isaac, su padre, él en venganza mataría a su hermano Jacob. ¿Por qué? Porque éste lo había engañado por un asunto de primogenitura. Gracias a Dios vemos que muchos años después ese enojo fue echado fuera, ya que estos hermanos pudieron reconciliarse y este se desapareció de la vida de Saúl. Podemos decir que el enojo es algo que nos roba la paz. Es algo en lo que estamos pensando y no dejamos que la paz sea quien gobierne nuestras vidas. Aquella que es también el fruto del Espíritu Santo. La dejamos a un lado y permitimos aquellas raíces de amargura, aquellas maquinaciones, sean las que gobiernen nuestras vidas. Otra de las cosas que debemos de despojarnos es la malicia. La malicia es aquello que se inclina al mal con énfasis de engaño y de falsedad. Pablo le recomendaba a los hermanos en Corintios que celebraran la Pascua no con vieja levadura ni con levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, es decir, que sean sinceros y verídicos, que hablen en sinceridad y que hablen verdad. Así que nos recomienda también el apóstol Pablo a través del libro de Corintios que seamos como los niños, porque los niños no tienen malicia. Ellos no la tienen porque ellos tienen inocencia en la manera en que ven las cosas. Los fariseos, ellos desarrollaron una clase de malicia en contra de Jesús, no en pocas oportunidades. Y el Señor los desenmascaró sobre todo cuando él veía que le hacían cuestionamientos. Uno de estos fue cuando vinieron y le preguntaron si era lícito no dar o no dar tributo al César. Nuestro Señor Jesucristo, percibiendo la malicia que había en ellos, lo confrontó y ya no se atrevían a decirle nada más. Así que podemos decir que la malicia es algo de hipócritas y no de un creyente. Es algo que nosotros debemos de hacer a un lado. Hay pecados de palabra en contra de nuestro carácter, como la blasfemia. Jesús habló que todo pecado que los hombres digan en contra de él les serán perdonados, menos quien blasfeman contra el Espíritu Santo. Ciertamente Jesús soportó no en pocas ocasiones que los líderes religiosos de su tiempo lo trataran de blasfemo, sobre todo cuando él habló de que él y Dios eran la misma persona. Y cuando le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. La blasfemia que cometieron los fariseos fue la de atribuirle al diablo las obras de amor y gracia que hizo Jesús a favor de otros. De esta manera, la blasfemia puede cometerse contra Dios, pero también con otras personas. Así que esto aplica cuando nos demos la tarea de criticar y de acusar a otros falsamente. Nosotros, los hijos de Dios, no debemos de vestirnos con mentiras, no debemos de vestirnos con falsedades, ya que esto afecta más el carácter de un creyente que cuando la lengua se suelta para criticar a los demás. Pablo nos dice que también dejemos estas cosas. Efesios 4:29 nos dice que debemos de deshacernos de palabras corrompidas. Y tiene que ver con los pecados de nuestra lengua. Tenemos la impresión de que si diéramos atención a este asunto evitaríamos muchos problemas. La palabra también dice que nosotros tenemos que
más que preocuparnos por lo que comemos, tenemos que preocuparnos de lo que sale de nuestra boca. Tenemos que buscar palabras que sean de edificación, palabras de amor, palabras de paz, para que podamos llegar a tener ese carácter conforme a la voluntad de Dios. Mentirnos los unos a los otros. No hay nada más feo que los pecados de carácter, la mentira. El segundo pecado que apareció después del orgullo y la razón por la cual aquel ángel primoroso, creado con todas las piedras preciosas y hecho con todos los instrumentos musicales, se convirtió en Satanás. Desde entonces, Satanás se conoce como el padre de la mentira. Haciendo una célebre pregunta, con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y luego la respuesta de Eva, no moriréis. De la respuesta de Eva fue, no moriréis. Marcaban el origen de la mentira en el mundo. Y a partir de ese momento hasta ahora es el pecado que más se comete. Lamentablemente este es el pecado más feo que aparece entre los escogidos de Dios. Ahora, ¿por qué estos pecados deben de desaparecer? Deben desaparecer porque Dios ha transformado al viejo hombre. Él nos ha dado al Espíritu Santo y el fruto de su Espíritu tiene que ver con todo lo contrario a lo que acabamos de mencionar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nosotros tenemos que cambiar y eliminar estas palabras que no agradan a Dios? Es simplemente porque nosotros estamos siendo transformados, nuestra vida está siendo transformada a través del Espíritu Santo. Inicialmente decíamos que la única manera de no ser dominados por estos sentimientos es ser influenciados por el Espíritu Santo, aquel que en su fruto nos da dominio. Romanos 6 nos explica que debemos de crucificar a ese viejo hombre. Y hace la referencia cuando nosotros creímos en el Señor, el viejo hombre también lo fue. Y su referencia es que el propósito era para que ya no estemos sirviendo al pecado. El viejo hombre tiene la tendencia de seguir dándonos guerras aún después de haber creído en el Señor. Y con mucha frecuencia se hace presente y después de esta obra nos sentimos mal porque pareciera que no muere en nosotros. Y la otra acción que nosotros debemos de hacer es despojarnos. Así como cuando nosotros terminamos el día, llegamos a nuestros hogares y nos tomamos un baño, nos despojamos de todo aquello que hemos sudado y que seguramente se han impregnado olores desagradables y suciedad en nuestra ropa. De esa manera nosotros tenemos que despojarnos de la vieja naturaleza. Y así cuando nosotros hemos terminado de limpiarnos, de bañarnos, de esa manera también espiritualmente, nosotros debemos dejar que el Señor limpie y purifique nuestro corazón y nos deje con esa vestidura blanca, sin arruga y sin mancha. ¿Saben? Cuando nosotros renovamos nuestra mente, cuando nosotros renovamos nuestra manera de ver las cosas, de pensar, nosotros le damos espacio al Espíritu Santo para que gobierne nuestras vidas. Aquello que nos aira, ya no lo cosechamos y lo olvidamos. Aquello que nos enojamos, lo percibimos en el instante y se lo entregamos al Señor. Perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Cada vez que somos tentados a hablar en contra de nuestro hermano, a hablar palabras deshonestas
o blasfemar en contra de un hermano, en contra de Dios, en contra del Espíritu Santo, nosotros nos contendemos y dejamos que aquello que Dios ha depositado en nosotros a través de su Espíritu Santo fluya. Y en lugar de dañarnos a nosotros mismos y dañar a otras personas, lo que hacemos es que dejamos que nuestro corazón sane y los corazones de otras personas también puedan sanar por el poder del Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Hay un pensamiento que dice: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Nuestro carácter nos delata para bien o para mal delante de los hombres. Pero, ¿qué nosotros decidimos hacer? ¿Queremos quedarnos con esa vieja manera de ser o preferimos dejar que el Espíritu Santo sea quien controle nuestras vidas y fluya el poder de Él a través de nuestras vidas, a través del perdón, a través de sanar y restaurar, siendo honestos y sinceros con el Señor y con nuestros hermanos? Quiero que cierres tus ojos y medites cuál de estos pecados son los más frecuentes de tu vida. Observa cada uno de esos pecados y entrégaselos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que purifiques nuestro corazón, Señor. Renueva nuestra mente. Padre, en el nombre de Jesús, cada uno de estos pecados te los entregamos, Señor. Te pedimos perdón, reconocemos, Señor, que fallamos. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que tenga el dominio y el gobierno, Señor, sobre nuestras vidas, para nuestro bien y de todo aquel que nos rodea, para nuestro bien y el bien de aquellos que amamos y que nos aman. En el nombre de Jesús.